Ok, ahí empezamos a grabar. Entonces, en la clase de hoy de célula para cuarto medio, tenemos la adhesión celular, ¿ok? Este tema va en el número 7 de la unidad curricular, sin embargo, tiene el objetivo de aprendizaje número 3, ¿ok? Empezamos un nuevo objetivo de aprendizaje en comparación al número 2 que estábamos estudiando la clase pasada, ¿ok? Pero seguimos dentro de la unidad número 1 dentro del primer semestre. La adherencia celular o adhesión celular, vamos a aceptar a su compañero que va llegando. Javier ya había entrado. Ok, sigamos. La adhesión celular o adherencia celular es la capacidad que tienen las células pluricelulares para unirse a elementos del medio externo o a otras células, ¿ok? Debemos tener en cuenta que las células, en el caso de las células eucariotas, que son las que poseen un núcleo verdadero, tienen una capacidad de unirse unas con otras, ¿ok? Para poder formar así algunos tipos de tejido. Como es en el caso de los seres humanos o los animales más que todo, que es donde, y las plantas por supuesto, que es donde estas células ya están prácticamente en su escala, ¿ok? Están en la cima de la evolución, en teoría, pero ellas buscaron la manera de poder realizar un tipo de tejido a través de la unión de ellas mismas, ¿ok? Sin embargo, la adhesión celular se produce por fuerza electrostática, ¿ok? Y otras interacciones inespecíficas como moléculas de adhesión que las vamos a ver ahora, pero son específicas para cada uno de los tejidos, ¿ok? Nosotros vamos a ver una parte genérica de la adhesión o la adherencia celular. Sin embargo, estas están relacionadas con múltiples funciones dentro de cada célula, ¿ok? Tanto dentro como fuera de la célula. Entonces vamos a llamar que la célula es aquella unidad que está en el centro, ¿ok? Puede ser esto, que está en el centro del... Tiene un centro, ¿ok? Y unas partes, unas estructuras especializadas que son todos los organelos, organulos que hemos visto durante todos los años de básica y media, ¿ok? Está el núcleo de una célula eucariota cualquiera, donde encontramos el núcleo, encontramos los organelos celulares, encontramos las mitocondrias, las vacuolas, el, el material genético, el citoplasma, ¿ok? Una célula cualquiera. En esta célula la vamos a ver como un todo, ¿ok? Y vamos a ver también que tiene un espacio intracelular, que está dentro de la célula, y tiene un espacio extracelular, que es lo que tiene al lado, ¿ok? Sin embargo, la adhesión celular o la adherencia celular está intrínsecamente relacionado con el desarrollo embrionario. Recuerden que cuando, no sé si lo hemos hablado en biología, hay un proceso de mitosis y meiosis cuando hay la fecundación del óvulo, ¿ok? O la fecundación de los dos gametos, tanto femeninos como masculinos, en el caso de las plantas, y este embrión empieza a desarrollarse, hay una división celular múltiple, pero esta división celular también necesita que esas células estén adheridas, estén pegaditas, ¿ok? Y todas se mantengan juntas formando un tejido. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí. Ok. Entonces, no solamente sirve para el desarrollo celular, sino también para la migración celular, que es cuando las células viajan, ¿ok? A través de todo un sistema para generar o para sustituir a otra de sus compañeras, ¿ok? Eso lo estábamos viendo en las clases pasadas cuando hablábamos de diferenciación celular. También habla también sirve para la comunicación, ¿ok? Como las células GAP, por ejemplo, unas estructuras especializadas que vamos a nombrar al final de la clase, que se encargan de la comunicación celular y también del paso de sustancias a través de la membrana. Sin embargo, obviamente está la diferenciación celular, que fue lo que hablamos, que hay tipos de células y depende del tipo de célula, ella va a ser
Por ejemplo, en las totipotentes ella va a ser y se va a volver, ¿ok? La célula que se necesita en el cuerpo. Y por último está también el desarrollo del cáncer. En la adherencia celular también se ve el desarrollo del cáncer y es una de nuestras clases. Dentro de 2 semanas vamos a ver esa clase del cáncer para que sepamos qué es, cómo funciona y qué pasa en sí con las células cuando se vuelven cancerígenas, ¿ok? Para hacer un resumen, es cuando hay una sobreproducción de células o de algún tipo de célula. Y lógicamente crece aquel tumor porque hay un sobreexceso de células que nadie las mandó a regenerarse o a dividirse, ¿ok? Eso es un resumen. Sin embargo, la adhesión celular normalmente está en los animales vertebrados, ¿ok? Pero se destacan mucho los demosomas, ¿ok? Las uniones adherentes, las uniones estrechas y las uniones gap, que son las que vamos a ver hoy día. Hoy vamos a empezar con los demosomas, ¿ok? Si nos podemos observar la imagen, cada una de las partes son las paredes de una célula, ¿ok? O la membrana plasmática, si hablamos de una célula eucariota animal. Esa membrana plasmática corresponde a lo azul, ¿ok? A la estructura azul que ven en la imagen. Sin embargo, vamos a leer un poco de la teoría para que entendamos, ¿ok? Pero yo igual les voy a explicar con palabras más sencillas, porque acá hay muchos términos que ustedes todavía aún no conocen. Sin embargo, la mayoría son estilos o tipos de proteína, ¿ok? Así que no se vayan a preocupar mucho por el nombre. Normalmente los demosomas son un tipo de adhesión celular, ¿ok? Que la planta que los seres vivos poseen para realizar algún tipo de tejido, ¿ok? La mayoría son musculares, pero vamos a leer la teoría. Los demosomas son estructuras celulares que mantienen adheridas a las células vecinas. Entonces ya sabemos que se necesitan más de 2 células para poder realizar una unión, ¿cierto? Estructuralmente, dicha unión está medida por caedinas, ¿ok? Que son proteínas. En sus filamentos intermedios, que son de queratina, ¿ok? En el interior de la célula actúan como lugares de anclaje para los filamentos intermedios en forma de cuerdas. Entonces ya sabemos que estas proteínas, en este caso la queratina, actúa como unión, ¿ok? Actúa como aquella ancla que pasa de una célula a otra para poder sujetarse a la vecina, ¿ok? Es como las construcciones necesitan tener algún tipo de cabilla o algún tipo de estructura metálica que una construcción con construcción para poder después luego agregar el cemento, ¿cierto? Esto pasa también con las células. Ellas para crear una estructura o un tejido, ellas necesitan adherirse unas con las otras porque si no, no va a haber esa solidez que se necesita, ¿ok? Ya habíamos hablado que estructuralmente son como un punto de anclaje y que se encuentran lógicamente proporcionados al citoplasma, creando una rigidez, como les comentaba. Mediante estas uniones, los filamentos intermedios de las células madres adyacentes están indirectamente conectados, formando una red continua que se extiende por todo el tejido. Ya habíamos hablado que la unión de todas estas células, para, a pesar de la solidez, forma también una rigidez, lógicamente, y una conexión para formar un tejido. Como les venía comentando, que la mayoría son musculares. El tipo de filamento de intermedios, ¿ok? O el tipo de filamentos intermedios anclados a los demosomas depende del tipo de célula. La queratina, en la mayoría de las células es epitelial, ¿ok? O en la mayoría de las células epiteliales, y de desmina en las fibras musculares cardíacas. Como les venía comentando, la mayoría son para formar tejido. En este caso, nombra el tejido epitelial, que es un tejido que se necesita para formar la piel, lógicamente, del epitelio, de allí viene el nombre, y para formar también algún tipo de fibras musculares. Recuerden que los músculos existen 3 tipos de músculos, ¿ok? Recuerden octavo básico, donde veían los sistemas, donde en
los músculos veían que tienen músculos, el cuerpo humano posee músculos lisos, músculos estriados, ¿ok? Y músculos mixtos, que es donde tenemos la parte del miocardio, del corazón, ¿ok? Sin embargo, en la estructura podemos ver que esta parte azul son las membranas plasmáticas de la célula, ¿ok? Aquella pared que crea la célula para poder pasar sustancias, ¿ok? Y poder mantener, es como la piel de la célula. Estos filamentos amarillos que vemos acá que parecen fideos, ¿ok? Son estructuras de queratina que atraviesan esa membrana plasmática de un lado a otro y ayudan al anclaje, ¿ok? Ayudan al anclaje con otras células. O sea, estos filamentos, ¿ok? O estos fideos atraviesan las dos células para que puedan sujetarse una con la otra, ¿ok? Lógicamente, el espacio que queda entre célula y célula, ¿ok? La unión de célula y célula, este espacio que está en el medio se llama espacio extracelular, ¿ok? Para que tengamos una idea de cómo se realiza este proceso. Por otra parte, no solamente existen el tipo de unión demosomática, ¿ok? Sino que también tenemos un tipo de unión adherente. Y si nos colocamos a ver este tipo de unión antes de leer la teoría, vemos que las membranas plasmáticas igual son la parte azul, ¿ok? Sin embargo, este tipo de uniones no es filamentosa como la que vimos en los demosomas, sino que es como un velcro. Es como un cierre mágico, como un velcro, como esa cierre o ese zipper mágico que hay, que tiene dos estructuras que se unen, ¿ok? Y se mantiene firme, ¿ok? Son como dos bastoncillos de estructuras de proteína que los mantiene unidas una con la otra, ¿ok? Mantienen las células unidas una con la otra. Entonces, las uniones adherentes de mosomas en banda, miren que reciben otro nombre, ¿ok? O en su nombre en inglés, son un tipo de uniones celulares. Pero esta se trata de especializaciones de la membrana plasmática. Entonces ya sabemos que no todos los tipos de células se unen de la misma manera, ¿ok? Específicamente del dominio vasolateral, correspondiente a una especialización de la membrana lateral, ¿ok? Ya sabemos entonces que en la superficie de la membrana posee direcciones, ¿ok? En la cual ella solamente con la membrana lateral y la unión de otra célula adyacente es que ella va a tener este tipo de unión adherente, ¿ok? Las estructuras de la zonula adherens, como se pronuncia en inglés, el microscopio electrónico de transección observa que posee una zona citoplasmática densa, ¿ok? En la parte del citoplasma interno de la célula, recuerden que el citoplasma es el líquido acuoso que tiene por dentro la célula, es más denso, es más rígido que de lo común, ¿ok? Se puede observar a través de un experimento que hicieron con el microscopio electrónico. Y que está rico en actina, ¿ok? Actina es un tipo de proteína, rodeado de una membrana plasmática perteneciente a dos células adyacentes. Ya sabemos que, lógicamente, la membrana plasmática cubre todas las células y que tiene una célula adyacente para poderse unir, ¿ok? Como modelos de la naturaleza bioquímica del entremado, se ha propuesto que la adhesión célula-célula está medida por caerinas, ¿ok? Este tipo de proteínas, quienes a su vez están asociadas a un citoesqueleto de actina mediante varios componentes proteicos, ¿ok? Ya sabemos que no solamente está la caderina como proteína principal para esta unión, como veíamos en el caso anterior, sino que necesitamos otro tipo de células, ¿ok? Otro tipo de proteínas para este tipo de uniones, ¿ok? Así como habla de la alfa-actinina, habla de la alfa-catenina, ¿ok? Esos son tipos de proteínas que están intrínsecas dentro de la membrana celular. Pero esto va muchísimo más allá de aquellas proteínas intrínsecas de la membrana que estudiamos en octavo básico, ¿ok? Eh, Esto va un poco más allá porque no solamente recuerden que estamos estudiando la membrana plasmática, sino las uniones celulares. Ya es un paso más adentro. ¿Estamos bien hasta acá? Ya solamente faltan dos tipos de uniones, no se me queden dormiditos.
Todo bien. ¿Seguro? Sí. Ok, perfecto. Entonces, seguimos a al tercer tipo de unión que es muy similar a este, ¿ok? Pero ya vamos a ver las diferencias. Y son las uniones estrechas, ¿ok? O las uniones herméticas, las uniones íntimas o uniones elocuentes, ¿ok? Estas son estructuras citológicas, lógicamente presentes en la célula, ¿ok? Citología es el estudio de la célula. Presentes en células del epitelio y endotelio. Este tipo de uniones también las vamos a ver en la piel, ¿ok? Recuerden que la piel es el mayor órgano del cuerpo humano y lógicamente necesitan distintos tipos de adhesión, depende de la zona en donde se encuentre la célula de la piel, ¿ok? Ya sabemos entonces que se encuentran en el epitelio y en el endotelio y que crean una barrera impermeable impidiendo liberar fluidos o sustancias entre las células. Entre este tipo de uniones, ¿ok? No hay paso de sustancias entre célula y célula, ¿ok? Recuerden que la unión de dos membranas plasmáticas también puede crear puentes entre célula y célula mediante flujo o el constante flujo de sustancia y sustancia citoplasmáticas, ¿ok? Que se necesite. Por ejemplo, si yo tengo dos edificios, ¿ok? Y creo un puente entre ambas, es lo que yo puedo asemejar o hacer la similitud con respecto a las membranas plasmáticas, ¿ok? No sé si han visto esos edificios que tienen un puentecito en el centro para conectarlos. Por ejemplo, los hospitales y aeropuertos son muy específicos de este tipo de arquitectura. ¿Sí lo han visto? En realidad no mucho. Es un típico edificio que tiene dos torres y la torre se conecta mediante un puente. Ah, ya, sí. ¿Ok? Eso podemos hacer la similitud de que cada una de las torres son una membrana plasmática de células distintas o son dos células, ¿ok? Y que el puente que las une o la estructura que las une por otro lado que no sea el piso, ¿ok? Normalmente está en otro piso ese puente que les estoy comentando de los edificios, hace el papel de la unión, ¿ok? O el papel de la proteína que enlaza célula y célula. Pero estructuralmente consiste en un entramado de proteínas que se aproxima a la membrana lipídica de la célula de al lado. ¿Ok? Cuando hablamos de la membrana plasmática de la célula, sabemos que esta membrana plasmática posee dos polos. ¿Ok? Un polo hidrofílico y un polo hidrofóbico. Lógicamente, perdón, esto es para separar. ¿Ok? Esto es para separar la célula del medio, ¿ok? Del medio en que se encuentra, del medio del entorno. Pero, sin embargo, esta célula, como en el caso de la piel o en el caso de todos los tejidos en realidad del cuerpo humano, necesita formar unas uniones, ¿ok? En este caso, hay proteínas que se encargan de unir, así como les comenté, este tipo de células. Así como este necesita la caderina y esta también necesita la queratina para unirse, esta como tal necesita claudinas, ¿ok? Ocludinas, perdón. Y forman aquella barrera impermeable e impenetrable para que no se puedan ni separar ni transferir sustancias, ¿ok? Funcionalmente esto crea una capa o una barrera bioquímica entre la membrana apical y la vasolateral. Apical y vasolateral quiere decir las posiciones, ¿ok? Apical por lo general siempre es la parte superior. Y lógicamente vasolateral quiere decir a un lado, ¿ok? Normalmente se ven células epiteliales, como comentamos al principio, dependiendo del transporte polar, ¿ok? Dependiendo el lado polar de la membrana plasmática. Como hablábamos que tiene un lado hidrofóbico, que no puede estar en contacto con el agua, que por lo general es la parte de afuera de la célula, y tiene un lado hidrofílico, que es el que le gusta el agua, que por lo general está en la parte de adentro, que tiene contacto con el citoplasma y el interior de la célula. ¿Ok? Un ejemplo clásico de esta estructura sería un epitelio en la barrera intestinal. ¿Ok? Recuerden que el intestino posee, lógicamente es como un tubo, ¿ok?
El intestino es un tubo donde tenemos una parte exterior que posee ciertas características para tener la unión y estar en contacto con otros órganos, ¿ok? Si vemos este intestino grueso o este intestino como un tubo, tiene una parte exterior que se une con los demás órganos o está en contacto con los demás órganos, y una parte interior que es por donde pasan todas las heces, lógicamente, ¿no? Pero estos cumplen funciones distintas y es el mismo músculo o es el mismo tipo de célula que lo conforma, es un músculo liso, ¿ok? Pero es un tipo de músculo epitelial. Si nos podemos analizar un poco, entonces, estas células que están dentro del epitelio necesitan distintos tipos de adherencia, ¿ok? Si nos podemos analizar. Y estructuralmente, la parte de afuera necesita un tipo de unión que por lo general va a ser de tipo, como la veníamos hablando, de mosómica, ¿ok? Mientras que la parte interior del intestino sería una unión muy estrecha, porque allí necesita tener unos folículos, ¿ok? Para tomar la absorción de los nutrientes que están en las heces, etcétera, etcétera, absorber el agua, etcétera, etcétera. Pero normalmente, como pueden ver acá en la imagen, ¿ok? Hay distintos tipos de uniones, pero la unión de tipo estrecha es la que se realiza por lo general en la parte interior del intestino, ¿ok? Aquí pueden observar la parte vasolateral, que es la parte, si nos podemos analizar, la parte torácica, o si nos podemos analizar, es la parte que nos une persona con persona. Si tuviéramos el salón de clase, sería más fácil porque es como si abrazáramos a una persona con el brazo por encima, ¿ok? Si abrazamos a una persona con el brazo por encima y estuviese una fila de puras personas con el brazo uno arriba del otro, ¿ok? Las partes del lateral o la parte del torso sería la parte vasolateral de la célula, ¿ok? Y la parte apical sería la parte del cuello y la cabeza, ¿ok? Teniendo unos folículos aparte que se encargarían de la parte interna del intestino grueso si vamos a este caso. No sé si me estoy explicando. Depende del tipo de célula o depende del tipo de unión, vamos a tener distintos tipos de estructuras para unirse, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí me van entendiendo hasta aquí? Yo sí. Ok, No. entonces, ¿y los demás? Hola, no hay nadie más por allí, entonces se quedaron dormidos. Catalina, no, y Connie, no puedo leer el chat, recuerden que estoy en la presentación. Pero vamos a seguir. Si van entendiendo, perfecto. Ya sabemos entonces que hay distintos tipos de uniones celulares. La mayoría se realiza dependiendo la función o el tipo de tejido que quieran formar, ¿ok? Y que la mayoría, o mejor dicho, todas, están unidas mediante ciertas proteínas o ciertos distintos tipos de proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, ¿ok? Y que esta membrana plasmática posee dos extremos polares, la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica. La parte hidrofílica está en la parte interna de la célula en constante contacto con el citoplasma, y la parte hidrofóbica está hacia afuera para crear una barrera protectora con respecto al medio o al entorno en que se encuentra la célula. Pero esta barrera protectora o esta parte hidrofóbica también posee proteínas, tanto que atraviesan la membrana completa como que ayudan a la unión de otras células, ¿ok? Eso es lo que debemos saber. Pero estas proteínas que atraviesan no solamente son a través de las uniones estrechas o a través de las uniones adherentes o a través de los demosomas. Estas tres solamente se encargan de la unión de célula a célula, ¿ok? Extrañamente hablan de un intercambio de sustancias, porque para eso existen las células GAP, ¿ok? Y para hacer un resumen de toda esa teoría que está allí, que ya ustedes la pueden leer cuando la suba al Classroom,
estas células o uniones de tipo gap, o uniones de hendidura o uniones comunicacionales, perdón, son un tipo de proteína especializada. Como podemos observar en la imagen, la parte azul o las dos tapas, por decirlo de esa manera, azules, son las membranas plasmáticas de dos células distintas, ¿ok? Y sabemos entonces que si tengo dos células, déjenme buscar algo que simule dos células. A ver. Ya, cualquier cosa. No encuentro nada. Ok, si yo tengo dos células, ok, imaginemos que mis manos son dos células, cada una de las células lógicamente tiene una membrana plasmática, ¿no? Que cubre la célula. Si yo tengo esas dos células, el espacio que está en el medio es el espacio intercelular, ¿ok? El espacio de proximidad de dos células, ¿ok? Si yo voy en una autopista y tengo varios autos, muchos autos aglomerados, cada uno de los autos es una célula, ¿ok? Pero el espacio que me queda entre los autos es el espacio intercelular, perdón. Entre las células, ¿ok? Y el espacio intra es el espacio que está dentro del auto, dentro de la célula, ¿ok? Es la parte que está en el interior de la célula, intra, para hacer esa terminología correcta. Estas uniones gap son canales hidrofílicos, ¿ok? Son proteínas especializadas que ayudan a la membrana plasmática a atravesar ese espacio intracelular, ¿ok? E intercelulares, atraviesan los dos espacios, tanto el del interior de la célula, pasa por el exterior y atraviesa la otra célula hasta llegar al interior de la otra, ¿ok? Y por lo general, como pueden ver, tiene forma de flor, pero es porque las proteínas se posicionan, ¿ok? Y a través de un mensajero y a través de un shock eléctrico, ¿ok? Ellas empiezan a abrir o a cerrar, depende de lo que necesiten, ¿ok? Para el intercambio de sustancias, para el intercambio de comunicación, para la conexión eléctrica y nutricional de célula a célula, ¿ok? Eso se encargan las uniones gap, para resumir toda la teoría que está allí, que algunos términos no los van a entender. Sin embargo, la mayoría de los términos que existen allí son proteínas, ¿ok? Entonces sabemos que las uniones gap están formadas por dos hemicanales, que son oligómeros de proteínas, ¿ok? Intrínsecas de la membrana. Son proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática y unen con otras células, para que entiendan. Normalmente, lógicamente, las células deben estar contiguas, tienen que estar una al lado de la otra y están alineados con precisión. Estas células no se pueden despegar, ¿ok? De manera que la luz o el interior de una célula atraviesa y continúa hasta el otro lado de la unión, ¿ok? Hasta el otro lado de la célula. O sea, es como un túnel entre célula y célula, un pasillo entre célula y célula, ¿ok? Las uniones gap requieren lógicamente la contigüidad de las células que estén una al lado de la otra, quedando un espacio intersticial, o sea, el espacio entre célula y célula, luego de hacer este tipo de unión gap por el medio, ¿ok? Queda reducido a dos nanomicras, que son muchísimo menos que la célula, mucho más pequeño que la célula. Y por lo general son 25 nanomicras que se necesitan para la unión de célula y célula. Y este necesita un 2, ¿ok? Mientras que lo normal son 25. Allí podemos ver la diferencia del espacio intercelular, perdón, que por lo general son 25 nanómetros, ¿ok? O micras, mientras que para este tipo de uniones gap son 2, ¿ok? Cuando se abre este tipo de conexión, se vuelve posible el paso directo de citoplasma a citoplasma, ¿ok? Puede haber una transfusión de iones
de manera que las biomoléculas que están tanto dentro de una célula pueden estar dentro de la otra por el paso de estas uniones, ¿ok? Y aquí podríamos estar hablando todo el día con respecto a ese paso de uniones o iones, y a través también se puede haber paso de material genético de una a otra, depende del tipo de división celular que esté realizando, pero lo que quiero que entiendan es que este tipo de proteínas ayuda a la membrana plasmática a la conexión de célula a célula, ¿ok? Más que el anclaje o más que la unión, facilita también la comunicación, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, chiquichi. Ok. Ahora entonces vamos a hablar un poco de la actividad que vamos a realizar para la semana que viene, ¿ok? Esta actividad, como les coloqué allí las imágenes de cada uno de los tipos de uniones que estamos hablando, van a buscar las semejanzas y diferencias de cada una de las membranas, las semejanzas y diferencias de cada uno de los tipos de adhesión celular, ¿ok? Por ejemplo, en una tenemos la parte de hemosomática, en otra tenemos la parte de adhesión, en otra tenemos la parte de unión estrecha y en otra tenemos los enlaces tipo GAP. Vamos a buscar las semejanzas, por ejemplo, una de las semejanzas que todas ocurren en la membrana plasmática de la célula eucariota, eh, todas tienen distintos tipos de proteínas para la unión o eh, la proteína que se encarga de atravesar membrana con membrana, ¿ok? Como es en el caso de las GAP, etcétera, etcétera. Que todas están en el lado hidrofóbico de la célula, por lo general, porque está en la parte de afuera, ¿ok? Y similitudes, esas son las semejanzas, y las diferencias es que son un tipo de proteína distinta para cada uno. Por ejemplo, acá tiene unos oligopéptidos, las GAP, la demosomática tiene queratina, etcétera, etcétera. Ese tipo de diferencias y semejanzas son las que vamos a colocar en la parte de abajo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad? No, más que nada la fecha de entrega y todo. Ok, vamos a entregar el día viernes, ok, mañana. ¿O necesitan un poco más de tiempo? ¿Cómo están de tarea? ¿La pueden entregar para mañana? Eh, Cuéntenme. ¿O la dejamos para el lunes? Y así pueden trabajar bien y leer bien toda la teoría. sí, yo creo. Así ¿Sí? aprovecho. ¿Para el lunes? Sí, Ok. Acá tengo un error ortográfico que no me había dado cuenta. Ok, vamos entonces les voy a subir la clase, ok, al Classroom para que puedan tener la actividad como correcta, ok. Y ahorita, entonces, dentro de unos minutos van a tener la actividad acá en trabajo de clase, ok. Ustedes entran en el tablón de célula, de la clase célula, acá en trabajo de clase, la van a encontrar acá con 28 de mayo, ¿ok? Recuerden que la clase pasada, la que está entre el 14 y el 28 de mayo, fue el 21, perdón, si mal no recuerdo, Día de las Glorias Navales, y por eso no tuvimos clase. Sin embargo, dentro de unos minutitos entonces encontramos la clase acá, ya la voy a subir, ¿ok? Vamos a dejar de grabar la clase, que ya por ahora estamos concluyendo.